Eso creen ellos. Y como ellos, toda la autoridad es jerárquica y autoritaria. El apóstol es el jerarca y tiene toda la autoridad. Todo lo que ellos dicen debe de ser como lo que dice el Papa. Una de las herejías papales es la doctrina de la infalibilidad del Papa. Esa doctrina dice que todo lo que el Papa dice en la tierra es como Dios hablando a través de él. Entonces esto se ha metido también dentro de la iglesia cristiana. Todo lo que dice el apóstol o el profeta es infalible, es palabra de Dios. Y esto es una blasfemia. Esto la Biblia no la avala para nada. El canon de la Biblia ya fue terminado, ya no existe revelación nueva. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, dice la palabra de Dios. Y no a la palabra de un hombre. La palabra de un hombre siempre es imperfecta. La palabra de un hombre siempre tiene que someterse a juicio y tener un análisis de esa palabra. ¿Y cuál es la regla para someterla a juicio? La escritura. Y si no, la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra, pues no podemos saber. Algunos dicen, ¿por qué hay tanto engaño? ¿Y por qué la gente se deja engañar? Estábamos comentando antes de comenzar la reunión de tantos que han surgido, ya nada más sacerdotes, sino pastores en las iglesias que han abusado de la gente y que abusan de hasta menores de edad, y ellos malusan la palabra y la autoridad absoluta y jerárquica, como le estoy hablando, que hace el reino ahora, para decir que no está haciendo nada malo, que lo que está haciendo es bendecir al abusar a un hombre, a una mujer, a un niño. Eso es lo que pasa cuando nosotros no somos como los bereanos. Los bereanos, la palabra de Dios dice en Hechos 17 que ellos, dice que cada día iban a la palabra para ver si lo que Pablo les enseñaba era así como él decía. Pero la Biblia no nos enseña que nosotros debemos, al ser líderes en la iglesia, ser jerarcas, autoritarios. La Biblia enseña que el que quiera ser mayor entre todos nosotros debe ser siervo de todos. Vayan conmigo a Mateo 20:25. Mateo 20:25. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña el Señor Jesús? El que lo tenga, por favor, lo lee. ¿20:25? Sí, hermano. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Hasta el 28. Mas entre vosotros no sea así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, que sea el que mande, ¿no? Que sea el jerarca. No. Que sea su palabra la palabra de Dios. No, el que quiera ser el primero, dijo el Señor, sea siervo. Y Él lo predicó con el ejemplo. Vamos a ver cómo lo predicó el Señor Jesús. Vaya a Juan 13. O sea, vaya a Juan 13. El Señor Jesús predicó con el ejemplo que debemos servirnos si queremos tener más autoridad unos a otros. Vaya al 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, y que había salido de Dios y a Dios iba. No, sígale. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un libillo,
levillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me has lavado los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ya, espérame, hermano, ahora lea el 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Mas si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Hasta ahí nada más. Pero mire, ¿cómo es lo que hace? Dice el texto, dice que sabiendo Jesús que todas las cosas le habían entregado en su mano el Padre, aún sabiendo que Él tenía toda la autoridad, sabiendo que toda potestad le había sido dado en el cielo y en la tierra, Él dice humildemente, se puso a lavarle los pies a su discípulo y le dijo ejemplo de ese lado, ejemplo de humillación, de sencillez, de humildad. Le dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. La humildad y la sencillez de corazón es el mayor de los signos de que la persona es un siervo de Cristo. No una autoridad absoluta y jerárquica. Si alguien le está dominando con una autoridad jerárquica, usted lo que tiene que hacer es salirse de ahí. Porque no es un siervo. Y si no es un siervo, es un patrón. Usted no necesita un patrón, ya tiene un trabajo donde tiene su patrón y se tiene que someter. Dios no nos ha llamado para ser patrones. Nos ha llamado para servirnos unos a otros en amor, ¿verdad? Ahora, estos hombres nombran, el reino ahora nombran apóstoles y profetas, y dicen que estos apóstoles y profetas van a regir y gobernar sobre diferentes regiones, territorios y aún sobre diferentes naciones, y a esos hombres se les debe dar sumisión absoluta. Y los pastores, si es que quieren ver un avivamiento y ver la extensión del reino de Dios en sus ministerios, tienen que tener sumisión absoluta a esos pastores. Inclusive hay en Centroamérica, Ronnie Chávez se llama. Él dijo en Centroamérica, en Costa Rica, dijo: mientras que todos los pastores de Costa Rica no se sometan a mi liderazgo apostólico, Costa Rica no va a salir adelante, no va a prosperar. Llegan a decir esa mentira, esa blasfemia, esa herejía. ¿Por qué? Porque creen que ellos tienen toda la autoridad y todo el control. Pero la Biblia no enseña que los líderes en la iglesia deben apacentar con autoridad jerárquica. Vamos a 1 de Pedro 5, 2, 3. ¿Cómo deben apacentar la iglesia los pastores y líderes? 1 de Pedro 5, versos 2 y 3. 1 de Pedro 5, versos 2 y 3. Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, el verso 3 dice: no como teniendo señorío. Yo soy señor tuyo y yo te mando, y tú no debes de objetar ninguna orden que yo te doy. ¿Dice eso la Biblia? No.
dice que no debemos hacer como teniendo señorío, sino que la Biblia dice que el líder, el pastor, tiene que servir por amor y tiene que hacerlo, dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, ejemplo de humildad, de sencillez de corazón. Y dice que no debe hacerlo por fuerza o no debe hacerlo por ganancia deshonesta, y eso es mucho de lo que vemos ahora. No estoy diciendo que todos los pastores, pero muchos pastores y muchos líderes están haciéndolo por ganancia deshonesta. Se han metido al negocio de la fe. Que el negocio de la fe es el mejor negocio que hay, hermano. Porque la gente, cuando lo convence a usted, si tiene técnicas de manipulación como ellos enseñan, la gente ya convencida, llevada a un punto de su emoción al máximo, le suelta cualquier cosa. Hasta su carro, o cuentas bancarias, o su casa. Pero no lo hagas, dice Pedro, por ganancia deshonesta. Hazlo siendo ejemplo de humildad, sirve a los demás con amor y con sencillez de corazón. Esa es la manera en que un siervo de Dios tiene que guiar a la comunidad cristiana, a la iglesia que Dios le ha puesto para que la cuide. Ahora, los apóstoles predicaban a Jesucristo como Señor. Y a ellos como siervos de los creyentes. Segunda de Corintios 4:5. Los verdaderos apóstoles predican a Jesucristo como Señor, y ellos, un verdadero apóstol, se predica a sí mismo como siervo de los creyentes. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. Él es el Señor. A Él sométanse, a Él sírvanse. Nosotros, dice Pablo, como apóstoles, somos simplemente siervos de ustedes. Qué diferente es, ¿verdad? Es diferente lo que enseña el reino ahora. Vamos a unos últimos versos. Primera de los Corintios 4, del 9 al 13. ¿Cómo vivían los apóstoles de Cristo en el tiempo de Pablo? Primera de los Corintios 4. ¿Cómo vivían los apóstoles de Cristo? Primera de los Corintios 4, versos 9 al 13. 9 al 13. Del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, porque somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hasta ahí nada más, hermano. Pero lo que quiero que aquí enfoquen es esto. Mire, Pablo dice varias cosas de los apóstoles. Dice que ellos eran los postreros, no eran los primeros. ¿Usted cree que un apóstol de ahora quiere ser el postrero? ¿A quién le pone el lugar primordial? ¿En la iglesia? ¿En el talento? ¿Cuando va a comer? ¿El primero quién es? El apóstol, el pastor o el líder. No, dice
Nosotros somos los postreros. Nosotros somos sentenciados a muerte, dice. Nosotros somos espectáculo al mundo. Somos insensatos por amor a Cristo, dice. Somos débiles, somos despreciados, tenemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, trabajamos con nuestras manos, padecemos persecución. Nos difaman y rogamos por las personas que nos difaman. No las maldecimos, rogamos. Dice, venimos a ser la escoria del mundo, el desecho del mundo. Este era el testimonio de Pablo y de los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Cristo.